Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Palacios. Para mí es un placer poder compartir con ustedes este espacio de reflexión, en particular aquí acerca del tema de la excelencia médica desde una perspectiva muy concreta, los cuidados seguros y eficientes. Entonces, para hablar de cuidados seguros y eficientes, lo primero que debemos hacer es plantearnos qué implica esto de la seguridad del paciente. Muchos de nosotros estamos leyendo, investigando, trabajando, implementando estrategias de seguridad del paciente, pero cuando recorremos el campo argentino, el campo sanitario argentino, nos damos cuenta que esta estrategia o esta filosofía de trabajo o esta nueva disciplina, como muchos gustamos en llamar, se resume en nuestras mentes e incluso en las estrategias gerenciales en básicamente 6 o 7 aspectos. Esos 6 o 7 aspectos en particular tomados desde la OMS o desde el Joint Commission International son las metas internacionales de seguridad del paciente. Muchos de nosotros las conocemos, muchos de nosotros no las hemos escuchado agrupado de esta forma, pero todos hemos aprendido, hemos implementado, hemos escuchado hablar o hemos leído acerca de la identificación correcta de pacientes, de la comunicación eficaz de resultados críticos y la transición de responsabilidad asistencial entre turnos y áreas. Hemos escuchado hablar o hemos trabajado fuertemente en la gestión de medicamentos de alto riesgo, en particular de los electrolitos concentrados en las áreas de atención. Hemos implementado probablemente algunos protocolos o checklists quirúrgicos para cirugía segura. Trabajamos muchísimo en higiene de manos, en aislamientos, en procedimientos seguros y básicamente también en el aspecto de enfermería en particular, en esto de la reducción de riesgos de caídas, aunque como saben no es un aspecto fundamentalmente exclusivo de esta disciplina. Entonces, muchas veces solemos resumir o reducir estas estrategias o esta filosofía de seguridad a estas 6 dimensiones. En realidad es mucho más amplio, como ustedes saben, que esta cuestión operativa. Si uno busca en cualquier buscador no académico, en Google habitual, Google común, el no académico, la frase seguridad del paciente, los motores de búsqueda nos devuelven todas estas palabras o frases para comprender de qué se tratan, que van desde la integración de los riesgos, desde construir una cultura de seguridad, de poner al paciente como centro en la atención, de trabajar con herramientas avanzadas como análisis modal de fallo y sus efectos y como análisis de causa raíz, de trabajar en los near miss, en eventos que se produjeron muchas veces por error, pero que no alcanzaron a impactar al paciente y mucho menos a dañarlo, en promover que se informe y en generar liderazgo en equipo de personas. Como ven, la lista es interminable. Trabajar en seguridad del paciente es mucho más amplio de lo que habitualmente nosotros concluimos o resumimos en términos de operatividad. Creemos que porque estamos colocando pulseras a los pacientes, identificando, teniendo algunos indicadores incluso o haciendo benchmark interno o externo, ya estamos avanzando fuertemente en estas estrategias de seguridad del paciente, favoreciendo la reducción de los incidentes de seguridad y aumentando la seguridad de nuestras prestaciones. En realidad, esto de la seguridad del paciente, como a mí me gusta decir, tiene que ver concretamente con generar un cambio en la forma de trabajar y específicamente con generar un cambio en la forma de hacer medicina. Estoy convencido que lo de la seguridad del paciente es la medicina de los próximos 100 años. Esto amerita cambio de conductas y no solamente implementación de protocolos y monitoreos de indicadores. Este cambio de conducta tiene que ir de la mano de la eficiencia, de la seguridad, de un cuidado centrado en el paciente y muchos otros componentes que vamos a ver de aquí en adelante. La charla en la que estoy participando tiene que ver con la excelencia médica y dentro de la excelencia médica en brindar estos cuidados seguros y eficientes. Ahora bien, es importante reflexionar desde el punto de vista teórico qué implica esto de la excelencia en la gestión médica, en la gestión hospitalaria, en la gestión de la calidad, en la gestión de las instituciones. Algunas definiciones muy concretas como esta nos llevan a reflexionar acerca de que la excelencia es definida como la filosofía de gestión, no solamente la implementación de estrategias operativas. Filosofía de gestión que persigue el éxito a largo plazo. En general, cuando hacemos seguridad del paciente, los que dirigimos instituciones o estrategias institucionales o estamos a cargo de algún área, solemos ser muy cortoplacistas. Queremos ver resultados inmediatos, queremos asegurarnos que porque implementamos sistemas de identificación o sistemas de reporte o sistemas de validación de medicamentos o reducción de riesgos de caídas,
rápidamente vamos a ver impactados en nuestros tableros de control, en nuestros indicadores, en la performance de nuestro trabajo o en el resultado de las prestaciones, un cambio sustantivo. Y esto es un poco complejo y difícil de explicar, pero es necesario entender que, como dije antes, esto de la seguridad del paciente implica cambios en las conductas. Quiero ser un poco más casero en mis explicaciones y los quiero ayudar a reflexionar con este ejemplo muy doméstico. Todos aquellos que tienen hijos en edad escolar recordarán desde que ellos tienen conciencia y han podido pararse y hacer actividades autónomas, que seguramente ustedes los indujeron a distintas actividades y a distintos modelos de comportamientos seguros, higiénicos, eficaces en sus hogares. Por ejemplo, y concretamente, higienizar sus manos o lavar sus dientes. ¿Cuántos años han tardado en que sus hijos incorporen esta normativa, entre comillas, que nosotros les brindamos como un hábito autogestionable? Definitivamente años. Esto mismo ocurre dentro de las instituciones de salud. Estamos pidiendo con esto de la eficiencia y de la seguridad del paciente que cambiemos la forma de hacer anamnesis, que cambiemos la forma de valorar al paciente, que cambiemos la forma de ejecutar los cuidados, que cambiemos la forma de prescribir en cuanto al entorno seguro, de no distracciones, de entornos que podamos modificar para que no nos podamos equivocar, etc. Vinimos trabajando de una forma durante muchísimos años y ahora les estamos pidiendo a nuestros profesionales que simplemente cambien la forma de hacer medicina o de brindar cuidados. Como decía, es una filosofía de gestión la excelencia, es un camino al éxito a largo plazo en una organización mediante, esto es interesante, la satisfacción equilibrada y continua de las necesidades, no solo de los pacientes, no solo de los administradores, sino las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés dentro de una institución. Esto implica desde el director general hasta el paciente, pasando por la última persona de limpieza o el primero de los jefes de servicio. No importa las disciplinas, no importa los rangos horarios, no importa las edades, no importa la actividad que llevan adelante. Todos nosotros poseemos expectativas, intereses y necesidades. Y el camino hacia la excelencia implica que estos tres componentes se alineen en uno solo. No podemos decir que somos excelentes si somos altamente eficientes con el cuidado, si somos altamente seguros con los pacientes, pero desatendemos a nuestro personal. Y viceversa. Hay modelos específicos de gestión de la excelencia, creo que el más conocido por todos nosotros es el modelo de FQM, el modelo europeo, que es escalonado, donde una institución va logrando distintos hitos en ese camino a la excelencia. Sin ser muy técnicos, básicamente lo que quería era introducir desde dónde proviene este concepto de excelencia, pero también comentarles que podemos ser un poco más pragmáticos y hablar concretamente de lo que nos pasa en el día a día. Permítanme contarles una anécdota muy reciente que he tenido con un director médico en una de las instituciones en las cuales yo colaboro. Cuando hablábamos de la implementación de estrategias de calidad y seguridad paciente en el ámbito institucional, este director me decía, mira, tenemos poco tiempo de apertura en nuestra institución y la verdad es que desde el punto de vista de la gestión estratégica yo quiero implantar en esta primera etapa, en esta primera fase, en este primer momento, un concepto de excelencia médica. A lo cual yo pregunté, ¿y qué es para usted la excelencia médica? Y básicamente él me respondió, excelentes médicos, excelentes técnicos, excelentes profesionales, que sepan tratar un infarto, que sepan tratar un abdomen agudo, que sepan tratar una caída, que sepan evitar un error. Ahora, cuando uno lo plantea desde esa perspectiva, se queda de lado de algunos otros aspectos que involucran a la gestión de la calidad en salud. Él me decía, yo no necesito en este momento hacer tanto foco en los aspectos que rodean a esta excelencia médica, sino hacer foco en la técnica médica y en lo técnico en cuanto a los profesionales. Y me explicaba que en su visión, esto de la excelencia repartida de alguna forma, si me permiten el término, era como graficarlo a través de un cable de luz, como aquí están viendo. Y él me explicaba que en su visión el cable de luz, el cable de cobre, el cable interno, se refería justamente a esta excelencia técnica que él buscaba. Y que todo el caucho, el plástico que recubre este cable era la atención central al paciente, la seguridad del paciente, la calidez, la calidad, etc.
A lo cual yo le hice una propuesta o una contrapropuesta que era ayudarlo a pensar justamente que lo que debía ocurrir aquí es una traslocación a partir de la cual todo lo que él veía como externo se incorporaba a la práctica diaria. Esto nos lleva a pensar en los modelos de acreditación, donde muchos de ustedes han participado en sus instituciones y seguramente les ha ocurrido que los profesionales y colaboradores piensan que aparte de su trabajo tienen que llevar adelante tareas y estrategias de la acreditación, cuando en realidad lo correcto es pensar que esas tareas o estrategias, incluso en este marco de la calidad y seguridad del paciente, de manera operativa, estas actividades eficientes y seguras tienen que ser parte de nuestro trabajo, no una cuestión anexa. Debe ocurrir una traslocación en nuestras cabezas de concepto acerca de que estas cuestiones anexas de calidad, seguridad, atención centrada al paciente, eficiencia, son un complemento de nuestro expertise técnico. No nos alcanza con ser excelentes técnicos. No nos alcanza con ser excelentes médicos. No nos alcanza con ser excelentes enfermeros, farmacéuticos, bioquímicos, camilleros, etc. Necesitamos integrar los conceptos globales de la gestión de la calidad en salud. Entonces, desde aquí es importante también comentarles que he tenido la grata oportunidad que uno de mis jefes en una de las compañías que trabajo me haya regalado hace muy poco este libro. Este libro que, como ustedes leen aquí, trata de ir desde lo bueno a la excelencia. Y lo primero que ocurrió cuando empecé a hojear las hojas de este libro es que me conflictó respecto de las posiciones que yo tenía tomada en cuanto a lo muy bueno y la excelencia. Básicamente porque en las instituciones en las que había trabajado previamente era muy común la frase que reza: lo bueno es enemigo de lo excelente. Digo, un poco justificando esta cuestión de que no vamos a esperar a tener un documento excelentemente hecho, o no vamos a esperar de una práctica excelentemente pulida, o no vamos a esperar a tener un procedimiento excelentemente detallado, si hoy alcanzamos una cuestión de ser buenos o muy buenos, y después lo vamos puliendo. Desde esta lógica cotidiana uno puede decir, bueno, la verdad es que no tiene que esperar hasta ese nivel de excelencia para iniciar estos procedimientos, estas prácticas, estos cuidados. Definitivamente, y como dijimos previamente, la excelencia es un camino, pero el concepto es el que está equivocado. Porque esta cuestión de que lo bueno es enemigo de lo excelente, muchas veces nos lleva a una posición de conformismo. Y la excelencia queda como una cuestión de segundo plano, cuando en realidad la excelencia debiera ser un objetivo específico hacia donde estamos caminando. Este libro plantea básicamente que no alcanza con el esfuerzo de hablar de un tema o de hacer algunas cosas relativamente muy bien. Los primeros párrafos de este libro plantean básicamente un conflicto en nuestras vidas. Nos dice que ni ustedes ni yo hemos ido a universidades excelentes, ni hemos tenido familias excelentes, ni hemos vivido en casas excelentes, ni trabajado en instituciones excelentes. Básicamente porque hemos ido a universidades muy buenas, hemos tenido muy buenas familias, buenas casas y probablemente instituciones de trabajo bastante buenas. Pero no alcanza. Es necesario entender que lo bastante bueno es enemigo de lo excelente. El camino hacia la excelencia es un esfuerzo, es un objetivo concreto, es la meta de oro hacia donde nuestras cabezas y nuestros desafíos estratégicos deben caminar. Por supuesto que con las posibilidades que tenemos hoy en día, con los recursos y estrategias que cada institución y cada contorno y entorno poseen, sin forzar la maquinaria, por decirlo de alguna forma, pero siempre con la meta bien alta. El camino tiene que estar yendo permanentemente hacia este lado. A esto yo le llamo la segunda ola cultural de la seguridad del paciente, o la de la calidad, la mejora de la calidad y la seguridad del paciente. La primera ola era aquella donde muchos de nosotros en Latinoamérica y en particular en Argentina hemos tomado aquellos conceptos que venían del primer mundo acerca de las estrategias operativas y casi de un entorno romántico de la seguridad del paciente, ¿no? Esto de abogar por el paciente, esto de velar por reducir los errores, esto de implementar estrategias como el checklist o la higiene de manos para reducir operativamente todos estos fallos del sistema o estos riesgos que les aportamos a los pacientes en nuestros cuidados. Esta segunda ola tiene que ver básicamente con tres componentes: con un compromiso real de la dirección, real, donde en la mesa chica las discusiones
no solo giran en torno al equilibrio económico-financiero, sino particularmente un equilibrio entre aquella necesidad y la necesidad de brindar cuidados seguros y de eficiencia alta. Pragmáticamente hablando, no podemos estar discutiendo abrir un nuevo ala en una institución o nuevas camas o ampliar nuestra cartera de servicios sin estar mirando permanentemente cuál es la ocupación de la guardia en nuestra institución y si está por encima del 90% o si los recursos que tenemos humanos y profesionales no son adecuados para la cantidad y la calidad de pacientes que estamos teniendo. Por supuesto que es necesario velar por el equilibrio económico-financiero de una institución, por supuesto, pero es necesario no dejar de lado estos aspectos de la seguridad y de la eficiencia al momento de tomar decisiones consensuadas, formales y estratégicas. Yo he escuchado muchísimas veces en el seno de direcciones de distintas instituciones de salud la frase de prefiero bajar un poco el nivel de calidad pero no perder seguridad. Esto es una falacia y es un error, porque la seguridad y la eficiencia son dimensiones de la calidad. No vamos a hablar aquí de los costos de la no calidad y de lo que ocurre cuando uno no decide como institución no decide implementar estrategias específicas para aumentar estos niveles de calidad o reducir los niveles de daño. Pero es necesario comprender que la segunda ola cultural de seguridad del paciente tiene que ver en primera instancia con que las direcciones de las instituciones se convenzan que esto no es un tema de moda, se convenzan que esto no alcanza, no basta o no termina justamente con las 6 metas internacionales de seguridad del paciente, sino que necesitamos dar una escalada cualitativa en el seno de nuestras reuniones gerenciales para comprender que la institución tiene como misión ser segura y eficiente, y no solamente tener excelencia técnica. El segundo componente de esto que llamo la segunda ola de la cultura de seguridad paciente es el compromiso real de todos los involucrados. Ya aquellos, no los gerentes, sino aquellos que están a nivel de el cuidado diario de los pacientes. Es importante que podamos comprender que las estrategias operativas no son cargas burocráticas, no son normas ni protocolos a cumplir y a medir, sino que son básicamente barreras de seguridad capaces de frenar incidentes. Cuando yo hablo de una escala de valoración de riesgo de caída, no estoy hablando de un protocolo específico burocrático que le aplico dentro de mi cuidado al paciente, sino que estoy hablando de una oportunidad de evitar una caída real en un paciente, las cuales sabemos que ocurren. Compromiso real de todos los involucrados. No hacer los cuidados porque me lo mandan, no hacer los cuidados porque está la norma, no hacer los cuidados porque existe el protocolo o el requerimiento legal, sino a hacer los cuidados o moverme de una manera diferente en esto de brindar cuidados seguros y de hacer medicina de una manera consciente, comprendiendo que todo aquello que yo haga de manera insegura puede dañar al paciente de manera inmediata. Y el tercer componente tiene que ver con la internalización de las prácticas de calidad, de seguridad y eficientes. Que aquello que dijimos previamente acerca de la costumbre de lavarse las manos o lavarse los dientes de nuestros hijos ocurra realmente a nuestros profesionales. Que sea un hábito higienizar nuestras manos, que sea un hábito valorar a nuestros pacientes, que sea un hábito identificar a los pacientes, marcar el sitio quirúrgico, realizar prescripciones en entornos seguros donde no haya interrupciones, que sea un hábito no interrumpir a otro profesional cuando está preparando medicamentos, haciendo una anamnesis o prescribiendo un fármaco. Que sea un hábito que cada uno de nosotros se constituya como una barrera del otro, un control cruzado del otro profesional o técnico para juntos evitar incidentes de seguridad. Esto es lo que yo llamo la segunda ola de la cultura de seguridad paciente y hacia allí debemos caminar de manera certera. Para esto es importante comprender que no alcanza nuevamente con sentarse y proponer algunas estrategias, sino que debe delinearse un plan estratégico global. Necesitamos establecer objetivos concretos, estrategias, metas, responsables, tiempos. Y algo interesante que he aprendido es que no alcanza solamente con definir y describir los procesos, sino que es importantísimo definir y describir las conductas. Si yo defino que un paciente quirúrgico debe tener una marca que se lo realiza el cirujano y que debe haber un checklist para evitar un error de sitio quirúrgico
o un paciente equivocado o una técnica equivocada, además de describir el algoritmo acerca de cómo es el proceso, necesito describir qué espero de esos profesionales. Pragmáticamente, quiero describir o necesito describir que el enfermero tiene que estimular al paciente a que nos diga cuál es el sitio quirúrgico, tiene que coordinar esta estrategia de que el cirujano principal venga a realizar la marcación del sitio quirúrgico, tengo que describir que es el cirujano quien debe hacerlo y que espero este cuidado de él, debo describir quién es quien tiene que llevar adelante la lista de verificación quirúrgica y qué espero respecto de la oportunidad de detener cirugías cuando alguno de los aspectos de la lista de verificación no se está cumpliendo. Una vez que he definido y descrito estas conductas, es necesario que las estimule. No solo que las comunique, sino que las estimule con el quehacer diario, con controles por supuesto, pero con el boca a boca, con estrategias de distinta magnitud y relevancia para que todos estén comprendiendo cuál es nuestro objetivo institucional específico. Y por último, controlar estas conductas previamente detalladas. Creo que nos es más fácil si llevamos esto a un ejemplo hacia el cual muchos de nosotros estamos acostumbrados. Siempre se compara a la aeronáutica con la ciencia de la salud y en particular con la seguridad del paciente, y algunos conflictos han resultado de esta comparación. Pero en particular siempre se comparan a los pilotos con los médicos o con los cirujanos en particular o con los enfermeros u otros profesionales de la salud. Pero a mí en esta ocasión me gustaría comparar el comportamiento que tienen las azafatas y comisarias de a bordo con cada uno de nosotros en las instituciones. Han descrito procedimientos y han descrito comportamientos. Y esos comportamientos son transmitidos y fomentados a través de videos, a través de las cartas de seguridad, a través de la actuación que hacen las azafatas, a través de las indicaciones que el piloto dicta. Pero esto no alcanza, sino que además de describirlas, comunicarlas, estimularlas, las controlan. Creo que todos se habrán dado cuenta que luego de toda esta actuación y esta comunicación acerca de cómo recurrir a estrategias de seguridad cuando haya un incidente o cuando algo no sea seguro en la aeronave, luego de esta instancia hay instancias de control. Ejemplo concreto es cuando el piloto le dice a la tripulación que se aseguren la cabina para el despegue y pasan las azafatas asiento por asiento y observan que lo que hayan dicho esté cumplido. Cinturones colocados, bolsos debajo del asiento o arriba, el maletero, chalecos salvavidas que no se hayan sacado de sus lugares, dispositivos electrónicos apagados, ¿verdad? Entonces, fíjense que en muchas de las instancias en las que hacemos gestión en las instituciones de salud, los líderes nos conformamos con creer que porque definimos un proceso, el proceso se está cumpliendo. O peor aún, creer o suponer que porque lo hemos comunicado por mail, por cartelera e incluso boca a boca, este proceso debe estarse cumpliendo. O peor aún, creer que porque alguna vez lo vimos y esto ha funcionado, suponer que este proceso se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, es necesario comprender que esto de la seguridad del paciente y en particular ese camino hacia la excelencia tiene que ver básicamente con dos conceptos que se unen en este resumen. Es un 80-20 y no tiene que ver con la filosofía o con el gráfico de Pareto, sino que tiene que ver básicamente con algo que he aprendido en la gestión de la seguridad del paciente en los últimos 10 años. Esto es 80% de estrategia, 20% de negociación. Y algunas anécdotas o algunas herramientas operativas llamadas higiene de manos, identificación, checklist, etc. Esto es un proyecto a instalar. Necesitamos tomarlo seriamente como una línea gerencial estratégica dentro de una institución. Es 80% de estrategia. Necesitamos definir estratégicamente a quién vamos a estimular, de qué forma, con qué objetivos institucionales, con qué estrategias operativas, en qué tiempo, con qué herramientas, cuál va a ser el entregable, etc. Y por supuesto, en este desarrollo de la estrategia hay un 20% en el cual nosotros tenemos que negociar con algunos sectores que van a estar más duros, que van a estar más asépticos o que simplemente no van a querer colaborar en esta primera instancia de implementación o de mejora de las estrategias de calidad y seguridad del paciente. 80% de estrategia, 20% de negociación. La gestión de la seguridad del paciente y el camino hacia la excelencia médica desde esta perspectiva no se puede hacer suponiendo, no se puede hacer simplemente
dibujando o escribiendo un procedimiento o delineando algunas estrategias aisladas. Necesitamos trabajar gerencial y estratégicamente en este camino. He comprendido que estas estrategias a nivel operativo tienen que disponer de 5 componentes. El primero es que sean de bajo costo. Aquí ya estamos hablando de estas otras cuestiones que están por fuera del 80-20, estas cuestiones bien operativas, ¿no? Tomemos por caso, por ejemplo, el tema de la identificación de pacientes. Tiene que ser de bajo costo. Por supuesto que en el mercado tenemos de todo, desde pulseras con radiofrecuencia y un iPod por enfermero para que haga una triangulación entre los datos del paciente y el código que contiene los medicamentos o las ampollas o las jeringas que nos trae farmacias, en el mejor de los casos institucionales. O en el otro extremo tenemos cintas de papel que escribimos a mano. No importa, lo relevante es no esperar a la máxima inversión o la máxima tecnología para llevar adelante las estrategias específicas. Estas estrategias, para que funcionen, no tienen que tener una traba económica. No puedo suponer que porque la dirección o el momento económico institucional no me ayudan en comprar el mejor dispositivo para identificar a los pacientes, entonces no debo llevar adelante la estrategia. Esto es un error. Necesito avanzar incluso por sobre la necesidad económica de la institución. Y para esto, lo primero que hay que hacer es trabajar en estrategias de bajo costo, primer componente. Segundo, de alto impacto. No tengo que llenarme de estrategias operativas a cantidad enorme, sino que lo que necesito es delimitar y seleccionar aquellas estrategias que a mí me permitan, con una baja inversión o nula inversión, generar un alto impacto en la institución. Por ejemplo, una pulsera bien definida, con datos bien definidos, con un proceso bien definido que se cumpla a nivel sistémico y redundante. La misma estrategia que usamos para identificar a un paciente en el área de internación general debe ser la misma estrategia que utilizamos en la guardia o que utilizamos en el quirófano o en otro ambiente o sector de nuestra institución. Y es importante detenerse 2 segundos en este tercer componente, antes de lo sistémico, que es lo de la redundancia eficiente. Es importante que haya múltiples barreras que detengan la posibilidad de errores. Todos ustedes recordarán esta teoría del queso suizo, donde Reason proponía que para que un incidente ocurra debía atravesar distintas barreras, distintos subsistemas, distintas tajadas de queso suizo y que cada tajada contenía uno o más agujeros que eran fallos latentes. Y cuando estos fallos se alineaban, esto que era un riesgo definitivamente culminaba en un incidente de seguridad. De la misma forma, pero inversa, debemos generar las estrategias de seguridad, una barrera atrás de la otra, redundantes, sin que esa redundancia se convierta en un retrabajo, que es uno de los desperdicios de la filosofía Lean que vamos a ver a continuación. Necesitamos que sean de bajo costo, alto impacto, redundantes eficientemente, sistémicas y por último, a prueba de seres humanos. Básicamente, a prueba de falabilidad. Básicamente, a prueba de tontos. Muchas veces nosotros creemos que porque tenemos alta competencia, fuertes entrenamientos, muchísimos títulos académicos, doctorados, postdoctorados, años en la práctica profesional, nos alcanza para detener los incidentes de seguridad o para evitar que un error nos atraviese en nuestras prácticas profesionales. Es necesario comprender que las barreras de seguridad tienen que ser a prueba de cada uno de nosotros. Y quiero llevarlos otra vez al ámbito aeronáutico. Muchos de ustedes habrán visto, por ejemplo, la indicación de uso de chalecos salvavidas. Fíjense cómo ellos utilizan estrategias de bajo costo, de alto impacto, redundantes, sistémicas y a prueba de tontos. Lo explican en un video o lo explican verbalmente y hacen el acting cada una de las azafatas. 1. Esto no genera gran impacto económico. 2. Saben que esta estrategia de explicarles dónde está el salvavidas y cómo ponérselo tiene un alto impacto porque puede salvar vidas. 3. Son redundantes. Lo dicen en voz alta, lo explican desde el punto de vista de la comunicación no verbal a través de un acting. Está escrito en la cartilla de seguridad y si uno mira el asiento de adelante tiene un nuevo cartel que dice chaleco salvavidas debajo de su asiento. ¿No lo habían dicho ya? ¿No nos lo habían repetido previamente? Sí, pero necesitamos nuevamente poner el foco porque existe la probabilidad de que el pasajero no esté prestando atención. Son sistémicas.
para todos iguales. No hay variación respecto de la ubicación de los chalecos. Y si hay variaciones las explican explícitamente. Pero no hay una variación entre asiento y asiento. Y es a prueba de tontos. Es necesario repetir y repetir y repetir y utilizar distintos procedimientos, distintas estrategias, distintos recursos. El audio, el video, el acting, la lectura de una cartilla con dibujos, la lectura de un cartel. ¿De acuerdo? 5 componentes. Bajo costo, alto impacto, redundantes, sistémicos y a prueba de nosotros. Todos estos componentes, por supuesto, deben darse juntos para que las estrategias que implementamos sean eficientes. Y respecto de la eficiencia, brevemente quiero recordarles estas cuestiones de los desperdicios, de las mudas, de los desechos, de los que habla la filosofía de Lean. Ellos hablan básicamente de 7 desperdicios, o 7 mudas le llaman, que son la sobreproducción, el transporte, el inventario, esperas, desperdicio en esperas. Creo que muchos de nosotros tenemos experiencia en las esperas en los guardias, o en las esperas para trasladar a un paciente, o en la espera para hacer un estudio, o en la espera para recibir un resultado. En el sobreproceso, en los retrabajos. En esto también estamos muy acostumbrados a hacer las cosas una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero no desde el punto de vista de una redundancia eficiente, sino desde el punto de vista de una redundancia que no aporta valor agregado al final del proceso. Básicamente, no aporta valor a esta cuestión de brindar cuidados seguros a los pacientes. Por ejemplo, tomar los signos vitales por parte de enfermería y vuelta a tomar los signos vitales por parte médico. Valorar el riesgo de caída o el dolor por parte de enfermería en los pacientes y volver a valorarlo por parte médica. No es necesario, si ya una persona hizo el trabajo que necesitábamos. Lo importante es ser eficientes en el uso de esa información y que todos podamos beneficiarnos de una sola experiencia. Y por último, el movimiento, a lo cual también estamos acostumbrados, que es cualquier movimiento que no añada valor al paciente. Es muy típico, por ejemplo, que en los servicios, cuando tengamos que higienizar a los pacientes o hacer alguna práctica, debamos movilizarnos una y otra vez para buscar los elementos que no están disponibles cerca del paciente. Esto no solo no agrega valor al producto final, que en nuestro caso es el cuidado, sino que aparte añade tiempo extra a nuestra práctica profesional, quitando ese tiempo de otras acciones que podemos llevar adelante más eficientes y más centradas en el paciente. A estas 7 dimensiones se le añade una última, que es la subutilización del recurso humano o del personal. La subutilización de los talentos, la subutilización o la utilización inadecuada de las habilidades de los profesionales y de todas aquellas cosas que nos puedan aportar en un proceso de mejora específico. Hay algunas herramientas que nos pueden ayudar a identificar estos waste, estos desperdicios, como la herramienta de identificación de desperdicios en hospitales o en pacientes internados del Instituto de Mejora de Calidad de Estados Unidos, donde ustedes pueden bajarla de la web. Básicamente ellos lo que proponen es entregar una serie de planillas como la que están aquí de ejemplo a los médicos y enfermeros asistenciales y buscar durante su práctica profesional aquellas cuestiones dentro de esas dimensiones que hablé previamente que no agregan valor y que en definitiva aumentan los tiempos de trabajo y que no generan ningún beneficio ni para el paciente, ni para los profesionales, ni para la institución. Muchas veces en esto de la eficiencia estamos muy ocupados en hacer las cosas como las venimos haciendo, muy ocupados en entender que siempre las hicimos así, que no hay motivos para cambiar y no nos damos cuenta que definitivamente siempre hay personas que pueden aportarnos una visión más eficiente de lo que realmente debemos hacer. Comprendiendo esta cuestión de la excelencia, de la seguridad y de la eficiencia, les propongo pensar ahora en distintas líneas para llevar adelante esta estrategia de seguridad en las instituciones. Lo primero tiene que ver con promover la cultura de la seguridad de los pacientes a través de distintas estrategias como las que ven aquí listadas. Yo siempre planteo que para hacer seguridad paciente existen 2 modelos. El modelo normativo, a partir del cual todo el mundo mañana identifica a los pacientes con pulseras, o todo el mundo mañana hace checklist, o todo el mundo mañana higieniza sus manos, o todo el mundo evoluciona de una forma, o no usa abreviaturas, o lo que fuere. Y el segundo modelo, que es un poco más lento, pero más lógico desde el punto de vista del resultado, que es primero colocar los rieles de la seguridad del paciente, por donde va a transitar el tren de la seguridad del paciente, que estos rieles son aquellas estrategias destinadas a promover y cambiar la cultura institucional hacia una cultura más segura, más abierta,
respecto de el diálogo en cuanto a la ocurrencia de errores, más abierta en cuanto a la oportunidad de identificar aquellas alternativas, aquellos problemas que tengan en la práctica profesional y que puedan modificarse para disminuir los riesgos y para hacer más eficientes los procesos. Y por encima de estos rieles, montar el tren de la seguridad del paciente, que son todas las otras estrategias operativas. Ser eficientes en promover la cultura de la seguridad. Hay distintas herramientas como las Patient Safety Leadership Background del Instituto de Mejora de Calidad de Estados Unidos, donde los directores van a los servicios a hablar con su personal acerca de los errores o de los riesgos que existen en la institución y en particular en su área, y de cuánto y de qué manera puede la dirección del hospital ayudar a que los incidentes no ocurran o no vuelvan a ocurrir tal como ocurrieron en el área de atención. Se trabaja con encuestas de clima. A partir de estos resultados de la encuesta de clima hay que diseñar estrategias de mejora para mejorar o modificar estos entornos punitivos o que no favorezcan tanto el diálogo en términos de calidad y seguridad del paciente. Trabajar en presentación de casos en ateneos, casos de errores, para aprender de estos errores y difundir estas lecciones a otros con el fin de que no les vuelva a pasar o que no les ocurra lo que ya nos pasó a nosotros. Y no olvidarse en esto de las redes sociales de trabajar con la generación Y, esta generación de jóvenes, médicos, enfermeros y otros profesionales recién graduados que tienen características en el compromiso institucional muy particulares y que tienen canales de comunicación diferentes a los que hemos aprendido o hemos manejado muchos de nosotros. Es importante comprender que ellos no van a leer nuestros carteles, no van a leer nuestras caricaturas, no van a leer nuestros mails. Ellos tienen otras formas de ver la vida y otros canales a partir de los cuales llegar. Uno de ellos son las redes sociales y debemos hacer uso inteligente de estas herramientas. La segunda línea tiene que ver con la formación institucional en seguridad del paciente, brindando clases de calidad, de estrategia de calidad y seguridad del paciente a todos los profesionales que ingresan a la institución e incluso acercándoles a algunas otras herramientas como el Open School del IHI, donde a través de una computadora en internet podemos llevar adelante un programa de formación en calidad y seguridad del paciente y se nos entrega un certificado desde Estados Unidos al completar esta formación. Formación en el ámbito académico, todas aquellas instituciones que posean una alianza con alguna universidad, es necesario comprender que esas personas, esos futuros profesionales, van a pasar por nuestras instituciones y que deben ser formados previamente al grado, de tal forma que ellos ya tengan una cabeza cambiada, que tengan un chip diferente, solemos decir, que piensen esta cuestión de los cuidados de excelencia, seguros y eficientes, ya desde la cuna, de otra manera. Trabajar con la gestión de incidentes de seguridad del paciente, aportando ideas para mejorar los procesos que lleven adelante los sistemas de reporte de voluntarios de incidentes de seguridad del paciente, haciendo una buena gestión integral de los eventos centinelas, identificándolos, trabajando con análisis de causa raíz, protegiendo a las segundas y las terceras víctimas, no solo a los pacientes que resultan dañados o a sus familiares, sino también a nuestros profesionales que quedaron involucrados en un incidente y a la institución que va a quedar involucrada también en un evento problemático desde el punto de vista legal, económico y desde el punto de vista del prestigio. Y utilizar algunas herramientas más avanzadas como las Global Trigger Tools, donde a partir de ellas podemos identificar aquellos daños que se pueden asociar a nuestras prácticas profesionales. Asimismo, la línea de gestión de riesgo y mejora de procesos no nos alcanza con detectar cuáles son los errores que hemos cometido, sino que además debemos adelantarnos a los incidentes antes de que ocurran. Aquí tenemos o disponemos de una herramienta muy eficaz, que es el análisis modal de fallo y sus efectos, que ha llegado al ámbito de la salud después de muchos años de creada por el Ejército de Estados Unidos y adoptada por la industria en múltiples entornos, incluso en la NASA. A partir del cual, con esta herramienta, nosotros lo que podemos hacer es proyectar prospectivamente cuáles son los riesgos o las fallas potenciales en un proceso, detectar esas fallas, de qué modo fallan los procesos o los sistemas, ver las causas de estos fallos y poder implantar estrategias de barrera o de mejora a fin de que esos fallos potenciales no ocurran tal como fueron pensados. Hay muchas formas de llevar adelante análisis modal de fallos y sus efectos.
hay muchas estrategias que pueden beneficiarse o muchos procesos que pueden beneficiarse del análisis de sus modos de fallos que van en el ámbito de la salud desde el riesgo de suicidio de pacientes, el robo de recién nacidos, hasta la equivocación en un fármaco o el error de sitio quirúrgico. Todos los procesos de atención que cada uno de nosotros lleva adelante puede ser trabajado con análisis modal de fallos y efectos y no lamentar los efectos al final del camino que generamos con nuestras prácticas profesionales. Finalmente, algunas líneas de trabajo más específicas como pacientes por la seguridad de los pacientes. Promover comportamientos en nuestros profesionales que favorezcan la inclusión de los pacientes en nuestras prácticas. Animarnos a que los pacientes nos puedan preguntar si nos higienizamos nuestras manos. Animarnos a que los pacientes puedan ser estimulados a preguntarnos qué fármaco le estamos dando en la internación o en el ambulatorio y cuáles son sus efectos. Animarnos a que el paciente nos diga, doctor, enfermero, licenciado, no lo comprendo, por favor necesito otra persona, sea tan amable de llamarnos. Animarnos a que el paciente nos cuestione, con lógica, con prudencia, con educación. Animarnos a educar al paciente para orientarlo respecto de sus preocupaciones, de sus dificultades, de sus necesidades. En definitiva, hoy estamos caminando hacia una nueva escena, hacia un nuevo escenario, donde los pacientes, más allá de que nosotros les digamos o no, ya están informados, o más desinformados que antes, con el advenimiento de Internet. Ellos leen en Internet frecuentemente las palabras que nosotros usamos, ellos leen en Internet y creen comprender muchas veces cuáles son los procedimientos que debemos llevar adelante y desde ahí se informan más o se desinforman de acuerdo al ámbito de lectura que estén desarrollando. Es necesario que nosotros promulguemos y promovamos comportamientos en nuestros profesionales que les permita a los pacientes ser educados y orientados en estas necesidades. Pacientes como barrera de su propia seguridad. En definitiva, lo único que nos separa a nosotros de los pacientes es el tiempo. Tarde o temprano nosotros somos o vamos a ser pacientes. Y creo comprender que si nosotros somos los que estamos en esas camas, definitivamente vamos a cuestionarle al médico lo que nos está diciendo, o preguntar qué medicamento nos está pasando, o pidiendo que se higienicen sus manos, o no. Y entonces, ¿por qué muchas veces nos negamos a cruzar esta línea imaginaria entre nosotros y ellos y abordar este desafío de educarlos, de orientarlos y que en definitiva hagamos lo que siempre dijimos, que el paciente sea realmente parte del equipo de salud y de nuestras decisiones? Por último, no confiar en las mejoras que hemos hecho, no dormirnos en los laureles, solemos decir, no pensar que porque las implementamos ya están cumplidas, sino que debemos monitorearlas e incluso tratar de violar nuestras propias barreras. Muchas veces es necesario acudir a otras técnicas como los simulacros o el mystery shopper que se utilizan en otras industrias para poder poner a prueba aquellos que nosotros creemos que definitivamente es eficaz. En algunas de las instituciones en las que he estado hemos utilizado el mystery shopper y los simulacros ocultos, cegados, para violar las barreras de seguridad de los recién nacidos. Y hemos llegado a sacar a bebés, de verdad, de una institución a partir de simulacros, cruzando todas las barreras que nosotros mismos habíamos puesto. Con lo cual es necesario todo el tiempo dudar si lo que hemos hecho estuvo bien hecho y monitorear la existencia o la permanencia de estas estrategias a lo largo del tiempo. Porque básicamente lo que no se mira, se cae. Finalmente, comprender que los incidentes de seguridad y la excelencia médica en particular tiene que ver básicamente con estos tres componentes. Con conducta humana o con fallos en la conducta humana, con fallos en los procesos y con fallos en las estructuras. Básicamente, las estrategias de seguridad que hoy se aplican están destinadas a pensar que si no tenemos más estructuras, más profesionales, más normativas, no vamos a poder llevar adelante el resultado de manera adecuada, no vamos a poder llegar al resultado de manera adecuada. Pero es necesario comprender que hay que trabajar en los tres aspectos. Pero hasta que haya leyes ministeriales o que haya más recursos para nuestras áreas de atención o para nuestras instituciones,
o a medida que sigamos pensando que hasta que no tengamos la cantidad de personas adecuada esto no se va a poder lograr, vamos a caer en la falacia de pensar que no se puede trabajar en caminar hacia la excelencia médica y hacia los cuidados seguros y eficientes, y vamos a desatender esta premisa básica que todos conocen, que es salir de nuestra zona de confort, esto de creer que si otros no nos ayudan nosotros no vamos a poder hacerlo, o hasta que otros no tomen la posta nosotros no vamos a poder lograr nada. Salir de esta zona de confort, caminar hacia esa zona de éxitos y fracasos, arriesgarnos, dejar de esperar que las cosas ocurren y hacer que ocurran. Instalar los temas, proponer mejoras, caminar hacia la excelencia, buscando siempre mejorar lo que hemos hecho previamente. Esto nos brinda una reflexión final acerca de que la excelencia médica o el mejor cuidado de la salud que podemos brindar no es aquella que está basada solamente en la evidencia, ni en el mayor consenso, ni la que está basada en la mejor excelencia técnica de nuestros profesionales, sino que es un equilibrio entre esto que dije previamente y la entrega del menor daño posible. Esto es excelencia médica. Y esto básicamente nos hace reflexionar en lo que dijimos al principio de la charla. Aquello de lo excelente es enemigo de lo bueno debiera transformarse en nuestro accionar diario en un pensamiento más centrado en esta frase, donde podamos asegurar que lo bastante bueno es enemigo de lo excelente. No nos conformemos con ser bastante buenos. No nos conformemos con ser excelentes técnicos. Necesitamos caminar hacia la excelencia médica, hacia la excelencia prestacional, hacia la excelencia en nuestros cuidados, hacia la excelencia en la calidez con la cual los brindamos. Brindamos estas estrategias, estos cuidados a nuestros pacientes. Básicamente esto nos da dos alternativas. O tomamos el camino que llevamos hasta hoy, que es hacer las cosas bien o muy bien, o pensar lentamente cómo, sin dejar de hacer las cosas bien, caminar hacia la excelencia de manera concreta y eficiente. Muchas gracias.